de otros países a un país en particular. Y esto a pesar de que en cada país puede pensarse que es como exclusivo y que son fenómenos muy locales, en realidad tiene una tendencia que es global. Como nosotros vimos que esa tendencia se repetía y teníamos cierto material, no sé, algunos videos, algunas campañas que se habían hecho en distintos lugares del mundo por el mismo fenómeno, decidimos nosotros también tomar el tema y creamos un manual que se llama De mitos y realidades de la migración en Chile, y que es lo que va a hacer la Catalina acá, que trabajó con nosotros en esa investigación, se los va a presentar más en detalle, y que esperamos también poder repartir algunos ejemplares hacia el final del seminario, porque tuvimos un pequeño desorden para hacerlos llegar a tiempo. Pero bueno, ese es el enfoque que nosotros le damos, un enfoque también basado en derechos humanos, y nos pareció particularmente interesante la forma en que planteó el Instituto de Igualdad este ciclo seminario, porque tampoco lo hace con una mirada paternalista o con una mirada simplista del fenómeno, sino que todo lo contrario, haciéndose cargo de los problemas que son reales, que ocurren con este tipo de fenómenos, y también conduciendo un poco la discusión hacia una forma eficiente y eficaz de regularlo, para tener una sociedad realmente de acogida al migrante y hacerse cargo de las tensiones o los problemas sociales que este fenómeno pudiera eventualmente ocasionar, particularmente en algunos territorios específicos. Entonces, no quiero más que felicitar al Instituto de Igualdad por hacer este esfuerzo de reflexión, por la apertura también y la calidad de las y los panelistas que van a participar en este ciclo de seminario, y desearles éxito en esta jornada. Muchas gracias. Muchas gracias. Antes de iniciar el panel, yo también quiero informar que la sesión de este panel en esta sala de sesiones del Senado está siendo transmitida por la televisión del Senado, va a quedar grabada y después puede ser vista a través del sitio en internet del Senado de Chile, para quienes estén interesados o interesadas. Voy a presentar a continuación a las personas que nos acompañan en el panel, y antes de dar la palabra voy a hacer un comentario introductorio general como moderador y representante del Instituto. Y quiero informar que además de las personas que nos acompañan, se va a sumar al panel el senador Alfonso Durresti, quien se manifestó muy interesado en poder participar. Ha sido convocado a última hora a su tarea legislativa para un proyecto de ley que necesita verse en este momento, pero ha avisado que con posterioridad se incorpora al panel. Nos acompañan hoy día en la tarde, a mi derecha, Ana Carolina Amaral, quien es integrante de la organización Microsesiones Negras. Ella es una activista feminista con enfoque interseccional, migrante brasilera, que reside en Chile hace 13 años. A mi lado izquierdo nos acompaña también Catalina Valenzuela Mengual, cientista político, quien ha publicado artículos y se ha especializado en el desarrollo profesional y con una tesis sobre el rezago de la política migratoria en Chile. Ha sido voluntaria del equipo de migración de Amnistía Internacional Chile desde el año 2011 hasta el año 2018 y perteneció a la Junta Directiva entre el 2015 y 2017. Se ha desempeñado como analista de estudios y docencia y fue asistente de investigación del manual Mitos y Realidades sobre Migración en Chile, que ha publicado la Fundación Ever y sobre la cual hablaba Arlet recientemente, y actualmente realiza charlas sobre el tema migratorio. Y acá, al lado derecho, nos acompaña también, pueden aplaudir, no hay ningún problema, nos acompaña también Jaime Baza, quien es doctor en Derecho, profesor de Derecho Constitucional e investigador del Centro de Estudios Interdisciplinarios en Teoría Social y Subjetividad de la Universidad de Valparaíso. Dirige el proyecto Fondesit titulado Reconocimiento y Protección de los Derechos de las Personas Inmigrantes en Chile, Desafíos y Perspectivas para el Derecho Migratorio. Antes de dar la palabra, entonces, yo simplemente quisiera contextualizar el fenómeno que nos interesa abordar acá, en esta oportunidad, haciendo un comentario muy general
con el propósito de llamar la atención sobre la magnitud del fenómeno que estamos enfrentando. El título del seminario en general se denomina Crisis migratoria en Chile. Y lo que nosotros hemos pretendido hacer al denominar de esa manera el seminario es llamar por su nombre lo que en nuestra perspectiva del Instituto está ocurriendo en Chile. En Chile hay una crisis migratoria. No solamente hay un fenómeno migratorio, hay una crisis migratoria, es una crisis gravísima, es grave. Está muriendo gente en la frontera, no se está sabiendo, está sufriendo, la gente está migrando hacia Chile, intentando ingresar a Chile, está sufriendo en el proceso y está sufriendo en el proceso migratorio desde que salen de su país durante el trayecto de viaje y está sufriendo también en la frontera con Chile. Y después también sufren en Chile, no lo pasan bien. Y la sociedad chilena está recién tomando conciencia de la situación que está ocurriendo. Sin embargo, lo que está ocurriendo en Chile es también un fenómeno que por primera vez es una crisis migratoria en la región. Esta crisis migratoria hasta ahora tenía una dimensión especialmente grave y preocupante en América del Norte, especialmente por la crisis migratoria que hay entre Centroamérica y México con Estados Unidos. Sin embargo, a partir de la crisis venezolana, se ha desarrollado una crisis migratoria que ha repercutido de manera especial en América del Sur. Son cerca de 4 millones de migrantes los que han salido desde Venezuela, generando un fenómeno nuevo. Y de esta manera, América Latina enfrenta, por primera vez en su historia moderna, una crisis migratoria de magnitudes que no son menores a las que ya se están enfrentando en Europa con los flujos migratorios que vienen desde Medio Oriente y desde África o desde Europa Oriental en su momento. Sin embargo, esto ocurre en un momento internacional en que las instituciones internacionales están más débiles que nunca y los procesos de integración también. Por lo tanto, la gobernanza del fenómeno migratorio es muy compleja y crecientemente difícil. Entonces, en ese contexto, el debate nos parece realmente muy necesario y en la primera sesión analizamos la dimensión internacional del fenómeno, porque además está desarrollando en Chile una discusión legislativa que está dando origen a una ley nueva sobre el fenómeno migratorio, sobre política, que va a dar origen a la política migratoria chilena. En esta ocasión nos parecía bueno enfrentar otro de los mitos que está desarrollándose en Chile, que tiene que ver con que los migrantes vienen a quitarle beneficios a los chilenos. Nosotros creemos que eso no es así, pero hemos querido problematizar el tema y invitando de esta manera a personas que están viviendo la experiencia y tienen una opinión o son especialistas en este debate. Este debate no es menor, este debate es el que ha producido, a partir del mito de que los migrantes quitan beneficios a las personas de los países a los que llegan. Este debate es el que está ordenando en gran parte la política europea desde hace ya mucho tiempo, la política de Estados Unidos, y es el que está comenzando a ordenar también la política en los países que están recibiendo los flujos de migrantes más importantes en América del Sur. En Colombia, este debate se está instalando como un clivaje político y electoral. Y probablemente en Chile también va a ocurrir luego, si es que no está ocurriendo. Por lo tanto, nos parece de la mayor importancia abordar la dinámica que se está generando desde nuestra perspectiva, desde una perspectiva de derechos, en las cuales consideramos que todas las personas tienen los mismos derechos. Sin embargo, creemos que es un debate que hay que profundizar. Le doy la palabra entonces a Ana Carolina Amaral para que desarrolle su primera intervención. Vamos a hacer las 3 intervenciones, después de lo cual vamos a ofrecer la palabra para abrir el debate con el público. Muchas gracias. Ana Carolina. Bueno, buenas tardes a todas las personas presentes. Gracias por tomarse el tiempo para venir a hablar de un tema que nos queda corto el tiempo, el paradigma, las políticas públicas, las garantías. Entonces es algo súper complejo que abordar en la cantidad de tiempo que tenemos, pero voy a intentar darlo hacer justicia a la importancia de la temática de esta como crisis migratoria.
En primer lugar, como se dijo, soy parte de la organización Microsesiones Negras. Somos una colectiva de mujeres afrodescendientes de distintas nacionalidades, mujeres afrochilenas, que por mucho tiempo se negó. Creo que cuando llegué recién a Chile se negaba el hecho de que existieran personas negras en Chile y eso era súper particular y al final como que borra una parte de la comunidad que existe, que resiste y que genera como resistencia frente a los poderes hegemónicos que usualmente no velan por los derechos de las personas racializadas, sean indígenas, etc. Nosotras abordamos, supongo, el problema no solo de ser migrante, sino que ser una persona, una mujer afrodescendiente, desde la etnoeducación, desde tensionar el paradigma desde el cual se construye el conocimiento. Y, por ejemplo, este año lanzamos una campaña de salud que era por una salud sin violencia racista, porque es súper, bueno, no voy a decir evidente porque hay muchas personas que pueden decir como, ay, pero ¿cómo va a haber racismo si los doctores son personas tan objetivas y tan formadas? Bueno, sí, el racismo está en todos lados. Y también organizamos algo que fue muy icónico para nosotras este año, que fue la marcha del 25 de julio, que no solo hicimos la marcha por el aborto, pero también por el Día de la Mujer Afrocaribeña, Afrolatina y de la diáspora. Y creo que históricamente fue la primera marcha que fue coorganizada con mujeres negras y mujeres racializadas, porque lamentablemente esa postura paternalista como de nosotras vamos a luchar por las mujeres negras, nosotras vamos a luchar por los migrantes, termina borrando esa agencia que todo ser humano tiene. Todo ser humano tiene una agencia, tiene una capacidad de resistencia, pero lo que nos diferencia al final son como el acceso a oportunidades. Bueno, se me pidió hablar de los obstáculos que enfrentamos los migrantes en Chile y, para hacerla corta, todo. Es una falta de posibilidad de acceso a la educación, a trabajos, a trabajos que paguen bien y que tengan como derechos a la persona migrante, pero eso es algo que voy a hablar un poquito más adelante, a la salud, a la vivienda y algo súper importante que es a poder mantener nuestra propia cultura. Yo al llegar a Chile pasé por un proceso súper intenso de darme cuenta de que la persona que yo era simplemente no servía. Y pasé por este proceso de asimilación de cómo volverme una pieza del engranaje de la sociedad chilena hegemónica, pero no resulta. No resulta porque en el momento que alguien ve en mi carnet que soy brasilera, inmediatamente se cuestiona si hablo portugués, si soy criminal, si estoy aquí de formas legales, si tengo las capacidades intelectuales y subjetivas para poder realizar un trabajo. Entonces, sí, los obstáculos que enfrentamos los migrantes, principalmente los migrantes que venimos de situaciones empobrecidas o migrantes racializados, está en todos lados porque el racismo y la xenofobia están en todos lados. No podemos ver la crisis migratoria como un fenómeno del siglo XXI, porque los huesos del sistema en el que vivimos día a día está construido desde el racismo, desde la construcción de las personas racializadas como menos que, como subhumanas, como subyugadas. Y esto me lleva a la construcción, supongo, del sujeto migrante desde una situación paradójica. Si una persona migrante llega a Chile, tiene que estar dispuesta a trabajar de la manera que sea, a recibir el trato que sea, y si alega, recibe la clásica, devuélvete a tu país. ¿No te gusta? Por favor, devuélvete a tu país. Pero si analizamos un poco ese fenómeno, ¿qué pasa? Que la persona migrante es una paradoja porque se acepta mientras sea un objeto de labor y un objeto de explotación y un objeto de fetichización, pero en el momento que la persona migrante que vivencia este país tiene alguna crítica hacia el país, no funciona. No podemos, no tenemos el derecho de decir qué es lo que nos parece que se está haciendo mal. Como tampoco por mucho tiempo las mujeres no hemos podido decir qué es lo que nos parece mal, o las personas con alguna situación de discapacidad, personas, bueno,
muchas personas que hemos sido eliminadas del plan de generar conocimiento y de poder protestar. Y respecto también a los obstáculos del ser migrante, podríamos hablar de la burocratización del ser, de que el límite entre de si una persona tiene derechos humanos o no está en si sus papeles están al día, si tiene su carnet. Es como que al final el ser humano no basta para ser una persona digna, sino que se tienen que tener esta serie de acreditaciones nominales de que eres una persona que debe ser tratada como una persona. Y eso no podemos ignorar que tiene una importancia instrumental y una eficacia instrumental, y por algo es tan difícil de superar, porque, Silvia Federici, una autora que me gusta mucho, habla de que la nueva identidad del proletariado es el ser migrante, porque ser una persona que no tiene la posibilidad de ser un ser humano legal es aquel que puede ser más vulnerado, más explotado, peor pagado, trabajar en trabajos peligrosos sin un derecho a tener seguro de vida, seguro de muerte, seguro de accidentes, etcétera. Entonces, preguntémonos por qué. No solo cómo resolver la crisis migrante, pero qué es aquello que es tan fundamental en nuestra sociedad que no permite que dejemos de mantener estas lógicas de que alguien tiene que estar en sus rodillas para que otros estén altos, como diría Toni Morrison. Y bueno, como les dije, es poco tiempo para, supongo, como explayarnos y hablarlo a profundidad. Pero, ¿qué podríamos hablar como de las soluciones para la crisis migratoria? Claro, podemos hablarlo desde la visión legislativa, formal, institucional, qué leyes podemos hacer, qué programas de salud, qué garantías de salud, etcétera. Y también podemos hablarlo desde la visión, supongo, más profunda, filosófica, de cómo tenemos que revolucionar la forma en la que construimos conocimiento y por ende construimos al ser humano para que las personas migrantes puedan vivir de buena manera en Chile. Y entonces supongo que en primer lugar tenemos que reconocer que existe un problema. Las personas migrantes sí vivimos grandes faltas a nuestra dignidad humana, y también un gran porcentaje de la población chilena. También supongo que generar como esta identidad grupal de que los migrantes dejemos de estar, supongo, como ensimismados, como ese fenómeno del siglo XXI, súper postmoderno, eso de ser ensimismado, individualista, y darnos cuenta de que somos muchas personas las que compartimos el mismo problema, y que en ese número y en esa coalición existe mucho poder. Y eso supongo que también tiene que ver con por qué las personas migrantes son tan perfectas para ser vulneradas, porque cuando tú quitas a alguien de su cultura, de repente de su idioma, de repente de sus prácticas sociales, es súper difícil que se organicen. Entonces, tenemos como una facilidad burocrática, una facilidad ideológica y... por último, supongo, para concluir un poco mi parte, hablar de expandir la forma en la que se crea el conocimiento, demandar que en las universidades, demandar que en los congresos, que en la cultura, en todos lados, que estemos migrantes, que estemos personas afrodescendientes, que estemos personas indígenas, que estemos mujeres, que estemos personas de la diversidad, etcétera, que no sea solo la misma voz de ese proyecto moderno, que no sea como la reverberación de Cristóbal Colón por siglos y siglos y siglos, sino que realmente nos planteemos de una manera honesta quiénes pueden construir conocimiento, quiénes pueden cuestionar la sociedad y quiénes pueden ofrecer una solución. Espero que tengan más cosas, supongo, que comentarios, preguntas, para que podamos seguir avanzando el diálogo, pero eso creo que
es más o menos lo que tengo que decir ya como desde mi postura expositiva. Muchas gracias por su atención, por la invitación y eso. Muchas gracias a Ana Carolina. Le damos la palabra a continuación a Catalina Valenzuela. Muchas gracias. Ahí. Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación al Instituto de Igualdad y a la Fundación para representarla. Nosotros hoy día voy a hablar sobre los mitos y realidades en torno a la migración en Chile, principalmente enfocada en la presentación del manual que lanzó la Fundación Ebert durante el año 2017 y que sacamos la actualización este año. ¿Pasa la diapositiva? Se nos invitó a hablar sobre la coalición de derechos entre nacionales y migrantes, pero si partimos desde la perspectiva del derecho internacional, veremos que en el derecho internacional Chile ha ratificado distintos instrumentos y convenciones en donde nos dice que los derechos humanos para todas personas sin distinción alguna deben ser respetados. Y tenemos que partir de la base que el Estado es el principal garante que se cumplan los derechos humanos de estas personas. Los Estados además están obligados a garantizar estos derechos, a promover y sobre todo a respetarlos. Si nos remitimos a la legislación nacional, nuestra propia Constitución nos dice en el artículo 5 que la soberanía reside en el pueblo. Esta soberanía se manifiesta a través de las votaciones o a través de autoridades ya en la Constitución. Todavía sigo con la Constitución. Y ninguna persona ni individuo puede atribuirse de su ejercicio. ¿Ya? Es importante, además, establecer que la misma Constitución limita el poder de estas autoridades a los derechos esenciales de cada persona. Y además, el Estado debe, en su propia legislación, adecuarla a partir de los tratados ya ratificados internacionales respecto en temas, sobre todo en derechos humanos. O sea, el Estado, al ratificar una convención, como el caso de la trata y tráfico de personas, que fue ratificado el año 2004, el Estado del 2010, ejemplo, el 2011, adecuó su normativa interna con la ley promulgada sobre trata y tráfico de personas. Actualmente, Chile tiene una de las legislaciones más antiguas en América Latina respecto a migraciones. La ley es de 1094 y su reglamento es de 1984. Es una ley promulgada en la dictadura militar que tiene un enfoque principalmente de seguridad del Estado. Durante la vuelta a la democracia, todavía no hemos logrado cambiar esta ley, aunque se han presentado tres proyectos. Primero uno en el gobierno de Elwin, posteriormente en el gobierno de Michelle Bachelet y posteriormente primero en el gobierno de Piñera y después de Bachelet. Cabe decir que la nueva ley de migraciones que presentó este gobierno fue presentada en su mandato anterior el presidente Sebastián Piñera y que esta fue introducida nuevamente al Congreso con otras indicaciones. Del mismo modo, han existido 3 procesos de regularización masiva en el país. Cabe destacar que Chile tiene una política tremendamente reactiva. Esto quiere decir que a partir de algún hecho puntual se crea una ley, ejemplo, la ley antidiscriminación, luego de la muerte de Daniel Zamudio. Entonces vemos que las políticas públicas en Chile en temas migratorios ha ido avanzando a partir de la llegada de la población migrante, a los nuevos desafíos que se han enfrentado y a las nuevas necesidades. Ejemplo de ello es el ingreso de los niños al sistema educacional, que desde el 2003 en adelante vemos que el Estado se comienza a preocupar para regularizar a estos niños en el sistema educativo chileno. Del mismo modo que desde el año 2003 en adelante comienza en el país a gestarse políticas públicas destinadas al acceso a salud. No nos podemos olvidar
que en el año 2004, 2006, por ahí, no recuerdo, pasó el hecho de una chica peruana que tuvo su bebé en un baño del Hospital San José. No sé si lo recuerdan. Posteriormente a ese hecho, se crea la visa por maternidad. Ya, algo que no estaba en nuestra legislación, no está en nuestro reglamento para las visas, y que permite a mujeres en situación irregular poder acceder al tratamiento de salud adecuado. Del mismo modo que tampoco estaba el acceso a urgencia, que un migrante de manera irregular iba a los hospitales públicos y no era atendido por no tener un RUT, ¿ya? Cosa que ha ido subsanándose a través de los tiempos. También actualmente en el año 2017 se integra a quienes solicitan la visa al sistema de afiliación de FONASA, lo que también es sumamente importante por los tiempos de demoras que actualmente se demora a las personas migrantes en tener sus papeles al día y su residencia. Lo importante de este manual es poder dar cuenta todos los mitos que recaen en torno a la población migrante en Chile. En general, estos mitos no solamente lo vemos dentro del país y lo vemos en otras latitudes. Muchos de estos mitos se pasan del voz a voz. Ejemplo, yo he tenido la oportunidad de estar en distintos seminarios y con distintos públicos. Y siempre sale el correo de las brujas. Me dicen, ¿es verdad esta situación? ¿Es verdad que se paga a Chile por cada ciudadano haitiano que llega al país? Esas preguntas han salido. Entonces, es importante que nosotros nos informemos sobre qué en verdad es mito y qué en verdad es realidad, ¿ya? Es así que la primera pregunta que nos hacemos, ¿son demasiados migrantes en el país? Uno si ve las estadísticas desde el año 1990 hasta ahora, sí. Son muchos migrantes en el país, pero también es algo que se venía avisando las distintas organizaciones, la sociedad civil, académicos, desde los años 90 en adelante han dicho que Chile era un país que podía llegar migrantes y no se fueron adecuando las instituciones. Ejemplo de ello, la llegada más grande de migrantes sucede posteriormente desde el año 2010 en adelante, ya con el cierre de las fronteras para latinos, sobre todo en Estados Unidos, y con la crisis económica que se manifestó en Europa desde el año 2010. Además se habla de una migración sur-sur. Quienes desean migrar buscan dentro de su misma región posibilidades en países con mayor desarrollo económico o desarrollo político. El censo, el principal instrumento de medición que tenemos en el país, nos dice que hay 750.000 migrantes aproximadamente, lo que quería decir un 4,3% de la población. Este porcentaje sí sube ante las estadísticas publicadas el año pasado entre el INE y el DEM. Cabe destacar que son estimaciones. Cuando hablamos de 1.250.000 personas, son estimaciones, no es un dato fidedigno sobre las migraciones porque tampoco dan cuenta sobre el movimiento de las personas que entran y salen, no están verdaderamente, no es un dato observado y real. Ejemplo, también tenemos nuevas migraciones. Si vemos la entrega y los expendios de visas de permanencia temporal o permanencia definitiva, observamos que son principalmente población de Venezuela y Haití. Poblaciones relativamente nuevas en el país que tampoco sabemos si van a ser migraciones que se van a permanecer en el tiempo o no y cuáles van a ser las necesidades de esta misma población. También es importante destacar que sobre el 65% de los migrantes viven y se radican en la región metropolitana. Otro porcentaje importante vamos a verlo en las regiones de Antofagasta y Valparaíso y la región de Tarapacá.
donde, ejemplo, en la región de Antofagasta o en la región de Arica y Parinacota, el porcentaje respecto a la población nacional se ve mayor, aunque el número de migrantes sea menor en esas regiones. Vamos a la siguiente diapositiva. Esta pregunta es súper importante. No pagan impuestos. Los migrantes sí pagamos. Y la gente, y todos pagamos impuestos. Al momento de comprar en los comercios establecidos tenemos el IVA. De la misma manera que toda persona migrante que trabaja en Chile tiene su contrato. Y con ese contrato les paga impuestos a la renta. Estamos hablando que en el Servicio de Impuestos Internos recaudó más de 327.000 millones por impuesto a renta de personas extranjeras en el año 2017. Y este valor va a crecer sumamente, va a crecer durante los años. Intenté actualizar este dato, pero lamentablemente no está disponible para ver cómo ha crecido la llegada de dinero a las arcas fiscales por tema migrante. Cabe destacar que la migración en Chile es principalmente laboral, o sea, la mayoría de las personas que vienen a Chile vienen a trabajar. Y eso se da con que el 80,2% de la población migrante está en edad de trabajar. ¿Pasamos a la diapositiva? ¿Son una carga del Estado? Según nuestra perspectiva, no es una carga. Como ya les dije, los migrantes pagan sus impuestos. Además, distintos académicos y distintos economistas dicen que las migraciones son una parte integral para el desarrollo humano, el desarrollo social y el desarrollo de nuestras economías. Actualmente Chile tiene una baja tasa de natalidad y aumenta el número de personas mayores, por lo cual se requiere fuerza laboral. De hecho, la fuerza laboral de la población extranjera es de un 80% por sobre el 60% que actualmente es la tasa laboral en Chile. Aparte, tenemos que la población extranjera tiene más años de escolaridad que la chilena y además tiene un mayor porcentaje, hay una diferencia de 9 puntos porcentuales del 30 al 39, de que son profesionales y técnicos. Esto quiere decir que al Estado chileno le costó 0 pesos a estos profesionales que pueden aportar en el país. Ahí tenemos el caso actualmente de médicos que vemos actualmente, faltan médicos acá en Chile. La última vez vi una noticia que había un geriatra para 4 regiones del norte del país. Nos faltan doctores. Y pueden llegar y pueden integrarse. Y hemos visto también en noticias que cómo se han integrado muchos médicos extranjeros en las regiones del norte, que son más que necesarios. También actualmente vemos que hay muchos trabajos que el chileno ya no quiere. Ejemplo de eso, y no es que no quiera, sino buscó otros tipos de trabajo. Y ejemplo de eso, vemos que actualmente... yo siempre doy el ejemplo, yo hace 20 años atrás iba a las plazas y veía que eran nuestros adultos mayores quienes barrían las plazas. Actualmente quienes veo que están barriendo nuestras plazas son personas extranjeras. Entonces uno se pregunta, ¿no hay trabajo para el chileno o el chileno no quiere trabajar en ciertos lugares, en ciertas áreas de trabajo? Seguimos. En delincuencia. Esto es súper importante nombrarlo porque a veces los medios de comunicación no acompañan a ser una población menos discriminatoria. No sé si se han fijado en noticias, titulares. Banda de 15 personas fue detenida. Habían 2 personas de origen peruano. Estamos hablando de 15 personas. Y recalcan en ese titular 2 personas extranjeras. Claramente eso no sirve para hacer del país un país con una mayor integración o quitar esta discriminación que existe hacia la población extranjera. En términos porcentuales, para el año 2018, un número de detenidos, el porcentaje de detenidos extranjeros era un 5,3.
Si vemos a datos del 2017, la Defensoría Pública nos dice que solamente un 2,3% de la población que tuvo alguna causa era de origen extranjero. Y cabe destacar que 1 de cada 4 de estos delitos era por comercio ambulante. No era por estar robando, por tráfico de drogas o alguna otro tipo de acto delictual que nos haya mostrado la televisión, sino formas de trabajar, formas de tener su sustento para poder sobrevivir en el país. Posteriormente, los otros delitos más nombrados cometidos por extranjeros serían temas infracción a la ley de migraciones, violencia familiar, etcétera, pero no van directamente relacionados a ninguna de estas formas delictuales que hoy en día escuchamos a nuestros pares que los dirigen directamente a extranjeros. La otra lámina. Educación. ¿Colapsa en el sistema educativo? No. No lo colapsan. Tenemos que solamente el 2,18% de la población de niños y niñas que asisten al colegio son extranjeros. Y solamente un 3,5% de los alumnos en establecimientos educacionales también son extranjeros. Es súper bajito. Como les comenté, es una población que principalmente viene a trabajar. El porcentaje sube en colegios, establecimientos municipales, pero también ha ayudado a que se mantengan en colegios. Existe el caso en la región de Iquique, que colegios por baja matrícula en colegios municipales se iban a cerrar. Y con la llegada de niños extranjeros, principalmente de nacionalidad peruana, colegios no fueron cerrados en esta región. También es importante destacar que no sé si vieron que en el estudio CEP, que algo que nos tenemos que enfrentar actualmente, es las diferencias en los colegios que entran estos niños migrantes. Este estudio demostró que los niños migrantes entran a los peores colegios con peor CIMSE. Y con el peor CIMSE, y ellos son los mejores estudiantes en sus colegios. Tenemos que ver ¿por qué pasa? ¿Por qué los niños migrantes están llegando a estas escuelas y no a otras escuelas? También se da el hecho que existen colegios para niños migrantes. Entonces tampoco se da un proceso de integración cultural entre niñas y niños en el país, entre nacionales y migrantes, sino estamos excluyendo a cierto tipo de colegios y rezagando de compartir y de poder crear espacios más multiculturales. La siguiente diapositiva. ¿Colapsa en el sistema de salud? A ver, la falta de camas siempre ha pasado en Chile, con o sin migrantes. Yo creo que las noticias desde hace 20 años dice colapso de camas en el sistema público. A ver, si el migrante paga impuestos, si el migrante tiene contrato, ellos pagan por salud en el país. Entonces, ¿colapsarían el sistema o el sistema no está preparado para la nueva demanda en estos centros asistenciales? Ahí está la pregunta. Si hablamos de afiliados, solamente el porcentaje es afiliados a FONASA, el porcentaje es similar, un 77% de nacionales, en migrantes y un 79% de nacionales, un porcentaje un poquito más bajo. La siguiente diapositiva. Este yo creo que es el mito más reconocido. ¿Quitan trabajo a los nacionales? Hasta el año 2018 la tasa de desempleo no se movió del 7,2. Según los estudios, 3 años, con la llegada de nuevos migrantes, de nueva población. También existe otro estudio de Chile Trabajo que nos dice que en verdad, y acá otro punto que nos debemos enfocar, la verdadera diferencia no se da entre el migrante nacional, sino entre mujeres y hombres, entre los sueldos. Entonces ahí hay que ver. Y yo me pregunto qué pasa con las mujeres migrantes. ¿Los sueldos serán mucho menores?
La siguiente diapositiva es sobre los incentivos para la contratación de los migrantes, y en Chile no existe. No existe un incentivo real para la contratación de los migrantes. Primero tenemos un límite legal que para empresas con sobre 20 trabajadores solamente puede ser un 15% de origen extranjero. También existen limitaciones para ejercer su profesión y oficio. Actualmente la comunidad migrante sabe las dificultades que existen para convalidar los títulos, siendo la única entidad en estos momentos la Universidad de Chile. Entonces son trámites de 3, 5 años en algunos casos, y hay ONGs que se han creado por este tema de la tramitación de los títulos. Y también existen limitaciones para obtener el permiso de trabajo. Entonces tampoco existen incentivos para la contratación de personas extranjeras en el país. Es muy distinto cuando hablamos de la contratación a que el empleador llegue y cause una infracción al tener a los migrantes de manera regular. Ahí, cuando vemos que tienen a las personas no contratadas, vemos las grandes diferencias, y además están vulnerando los mismos derechos de las personas migrantes. Estos son los principales mitos que hemos visto, que se han visualizado y que día a día preguntan la población respecto. Sí hay muchos más mitos, pero a razón del tiempo no los vamos a seguir explayando, y ojalá todos tengan el manual, porque así no lo pueden descargar en la página de la FES. Por último, como comentó Arlette en su presentación, este manual tiene un enfoque en los derechos de las personas. Y por eso partimos de la base de que todas las personas gozamos los mismos derechos. Para finalizar, nosotros tenemos esta pregunta: ¿qué debería contemplar una nueva ley de migraciones? Y en el manual vemos que son 4 puntos fundamentales lo que debe ver en la nueva ley que se está discutiendo en el Congreso. Primero, que la ley tiene que tener una claridad sobre el respeto de los derechos de las personas migrantes. Actualmente la legislación actual solamente ve el ingreso, la salida de las personas migrantes, las multas e infracciones. No se establecen los derechos de estas personas. Tiene que haber una correcta institucionalidad migratoria, y esta institucionalidad migratoria tiene que tener registro y ser pionera en temas de políticas públicas de la población migrante. Además que deben haber procesos consultivos para las mismas comunidades. No sirve de nada que uno crea políticas públicas sin consultarle a la población beneficiaria, que en este caso es la población migrante. Se debe establecer el debido proceso y se debe crear los mecanismos para que exista una regularización migratoria. Muchas gracias, espero que les haya servido esta ponencia y que puedan llegar con este conocimiento a sus propias familias o lugares de trabajo. Muchas gracias. Le damos la palabra a continuación a Jaime Baza. Muchas gracias. ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Sí? ¿Siguen aquí? Muy bien. Nosotros también. Bueno, primero que todo agradecer la invitación. Para mí es un honor participar de espacios sociales de discusión de los temas públicos, de los temas políticos. Es un honor también colaborar con el Instituto y con la Fundación, y es un honor también estar en un espacio tan republicano como este, donde se dieron probablemente las discusiones más importantes de la historia reciente de este país, discusiones que hoy día se dan en los directores de las empresas o en otros lugares cerrados del escrutinio público. Por eso es importante que recuperemos también estos espacios como lugares de construcción de república. Yo me voy a apoyar mucho en las 2 presentaciones anteriores, porque efectivamente me parece que hay un discurso que pareciera estar bien estructurado, ¿verdad?, entre estas 3 ponencias. Así que voy a apoyarme mucho en lo que ya se ha dicho. Lo primero es, claro, la pregunta es siempre un poco tramposa, ¿verdad? ¿En qué sentido es posible afirmar que la mayor presencia de migrantes
afecta el ejercicio de los derechos fundamentales de las y los chilenos, ¿verdad? Y es una pregunta tramposa porque tiende radicalmente a sacar el foco de la discusión relevante. La discusión relevante no es el impacto que la llegada de migrantes tiene en la protección de derechos fundamentales de los nacionales, sino que es cómo las condiciones en las cuales los migrantes ejercen sus derechos fundamentales evidencia al mismo tiempo las precarias condiciones en las cuales nosotras y nosotros ejercemos nuestros derechos fundamentales. Estamos mirando casi que con cara de culpa, ¿verdad? Y enjuiciando a las y los migrantes como si ellos fueran los responsables y las responsables de que nosotros estuviéramos ejerciendo nuestros derechos fundamentales en condiciones tan precarias, cuando en realidad hace 20 años nuestros derechos fundamentales eran ejercidos en condiciones tan precarias como los que nosotros ejercemos ahora. Claro, lo que pasa es que es más fácil echarle la culpa a los inmigrantes, ¿verdad? Y no hacernos cargo de lo que nos corresponde a nosotros. ¿Y qué es lo que nos toca a nosotros? Primero, hay que despejar de entrada las condiciones, digamos, económicas, sociales, culturales, en las cuales las personas, con independencia de su nacionalidad, ejercemos derechos fundamentales en Chile. Chile es un país radicalmente neoliberal. Es algo así como la Corea del Norte del capitalismo. Es tan dura la radicalización del régimen neoliberal en Chile que hay cosas que ni siquiera pueden ser dichas. Por ejemplo, en Chile no podemos decir sistema de seguridad social solidario, universal, de reparto. Eso no se puede decir. No, que el sistema está quebrado. En Chile no se puede hablar de sistema público de transporte, público. No, porque el Estado tiene que meter no sé cuánto dinero. Bueno, el Estado hoy día mete no sé cuánto dinero igual en un sistema privado malo, no solamente en Santiago, también fuera de Santiago. Entonces, el nivel de radicalización del discurso neoliberal nos impide entender que las condiciones que determinan el ejercicio de nuestros derechos fundamentales no son necesariamente condiciones normativas, como si faltaran aquí un par de leyes o un par de artículos en la Constitución que mejoraran nuestros derechos, sino que son preferentemente condiciones económicas, son principalmente condiciones sociales. Y esas condiciones son las mismas con migrante o sin migrante. Son las mismas. Lo que pasa es que, claro, como los migrantes están en una situación de desventaja estructural mucho más dura que la que tenemos los nacionales, claro, en ellos, en ellas, se ve mucho más duramente la precarización estructural. Pero las condiciones económicas, sociales y culturales en las cuales nacionales y migrantes ejercemos nuestros derechos fundamentales son las mismas. Entonces, antes de andar culpando al migrante, miremos cuáles son nuestras condiciones para el ejercicio de derechos fundamentales. Vamos a ver cómo ejercemos el derecho a la salud. Vamos a ver cómo ejercemos el derecho a la educación. Vamos a ver cuáles son las condiciones para el ejercicio de nuestros derechos políticos. Y después echémosle la culpa al empedrado. Después echemos la culpa a la gente nueva, como si nunca hubiéramos tenido migrantes. Pero bueno, después echemos la culpa a los demás. Porque en un país donde la capacidad adquisitiva del bolsillo individual determina las condiciones de ejercicio de derechos fundamentales, no es posible hablar de derechos fundamentales. Porque la clave de los derechos fundamentales es que sean universales. Y no lo son. No lo son con migrantes, no lo son sin migrantes. Entonces, me parece que un mínimo de ejercicio de honestidad con nosotras mismas, con nosotros mismos, es decir, oye, las condiciones en las que nosotros vivimos son tan precarias que preferimos culpar a los migrantes que hacer algo por cambiar nuestras condiciones de vida. Y yo creo que ahí hay un ejercicio que es fundamental. Y voy a tirar algunos datos después para respaldar un poco esta afirmación. El segundo elemento que me parece que es importante tener presente a modo de contexto es que hay un discurso público que ha sido radicalizado con esta administración, con el gobierno de Sebastián Piñera, que es funcional simultáneamente a servir dos grandes, digamos, intereses o dos grandes sectores. Por un lado,
tranquiliza, entre comillas, a esos sectores de la sociedad civil que de una manera temerosa y desinformada hablan en contra de los migrantes. Pero al mismo tiempo es funcional, esta política de este discurso público, al mismo tiempo es funcional a la generación de empleo precarizado para alimentar sectores de la economía que necesitan, por las condiciones estructurales que tiene nuestro país, necesitan mano de obra barata. Entonces los migrantes se están incorporando a formas de trabajo que están marcadas por la desregulación, por la precarización, por la ausencia de contrato. No somos los chilenos los que le cobramos a los chilenos 500 lucas mensuales por una pieza de 2x2. Somos chilenos que les cobramos a migrantes. Esa condición esa precarización de la vivienda es culpa nuestra. Somos nosotros, somos nosotras como chilenas, como chilenos los que estamos abusando de la condición de precarización del migrante, particularmente del migrante irregular. Esto es exactamente al revés. Somos nosotros los que estamos generando condiciones que afectan el ejercicio de los derechos fundamentales de las personas migrantes. Es nuestra responsabilidad. No es al revés. Pero claro, como el discurso público está centrado preferentemente en la frontera, ¿cierto? Nuestra legislación es una legislación de extranjería que se preocupa del tráfico de personas por la frontera, del flujo de personas por la frontera, y no es una legislación de inmigración que se preocupe de la incorporación, de la recepción de las personas en la sociedad de acogida. Como nuestra legislación es de frontera, estamos generando un discurso que es funcional a la restricción del flujo de ciertos tipos de migrantes por la frontera. Por ejemplo, el año pasado entraron al país cerca de 4 millones de extranjeros. La gran mayoría turistas. La gran mayoría son turistas. De esos casi 4 millones de personas, se le rechazó el ingreso solo a 9.000. 9.000. Ustedes dirán, bueno, 9.000 de 4 millones es nada. Claro, estadísticamente es poco. Estadísticamente algo así como el 0,1%. Pero cuando uno se detiene a mirar la composición nacional de esos 9.000 personas, se da cuenta de cómo operan los sesgos estructurales de la sociedad chilena. Esas 9.000 personas a quienes se le prohibió el ingreso son en un 80% colombianos, haitianos, peruanos y ecuatorianos, en un 80%. El rechazo de ingreso de argentinos en la frontera es casi nulo, de europeos es casi nulo, de norteamericanos es casi nulo. ¿A quienes mayoritariamente le estamos restringiendo el acceso? A personas que son como nosotros, a compañeros latinoamericanos, que comparten raíces culturales con nosotros, que comparten destinos históricos con nosotros, que comparten idioma, que comparten religión mayoritaria. O sea, a la gente que es como nosotros la estamos dejando fuera. Y eso lo hacemos nosotros, o sea, somos nosotros de nuevo los que afectamos las condiciones a partir de las cuales los migrantes ejercen derechos fundamentales, no es al revés. Pero más encima de esos 9.000 rechazos, se presentaron algunos recursos de amparo. Uno dirá, bueno, claro, la afectación al ejercicio de los derechos fundamentales requiere de algunos mecanismos de modo tal de garantizar que esas personas cuyos derechos han sido afectados puedan ejercer sus derechos fundamentales. Vale, el recurso que protege el libre tránsito de las personas es el recurso de amparo. De esos casi 9.000 casos se presentaron 5 recursos de amparo. 5. Claro, porque la gente que llega a la frontera sin tener idea de cuáles son las condiciones, ya vamos a conversar de eso, sin tener idea de cuáles son los requisitos para entrar, literalmente en la frontera rebota. De 9.000 casos, 5. El año anterior fue igual. Entraron poco más de 6 millones de personas, muchos turistas. El rechazo, más o menos 9 a 10.000. Recursos de amparo, 3. 3. Esa es la garantía
del derecho a la justicia, de la protección del debido proceso. El 2016, de nuevo, 5 millones y tanto, 6.000 rechazos, un recurso de amparo, uno. Entonces, no son los migrantes los que vienen a quitarnos nuestros derechos fundamentales, somos nosotros. Desde Chile, los que estamos generando condiciones estructurales que impiden que los migrantes ejerzan los mismos derechos fundamentales que nosotros. Esto se ve radicalizado, además, por una legislación no solamente temerosa del migrante, sino que derechamente construida sobre la lógica de la seguridad nacional. ¿Cierto? Una normativa redactada a pocos meses del golpe de Estado, del año 75, a pocos meses del golpe de Estado, que no ha sido significativamente reformada en los 30 años de democracia que llevamos, cuya ejecución depende de un reglamento que es del año 84, bueno, ya se decía previamente que tampoco ha sido significativamente reformado, y que mira al migrante como una amenaza, no solamente para la seguridad nacional, sino que muy especialmente como una amenaza para la seguridad interior. ¿Dónde está radicado el Departamento de Extranjería? En el Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Bueno, hay que preguntarse por qué. ¿Por qué? ¿Por qué no está, no sé, en el Ministerio del Trabajo? O en algún ministerio social. Está en el Ministerio del Interior. Toda la ola, entre comillas, democratizadora y con perspectiva de derechos humanos que se verificó entre la década del 80 y del 90 en el mundo, pasó por alto en Chile. Y ahora que venimos de vuelta, ¿cierto? Ahora que hay una regresión autoritaria en la legislación mundial, con una serie de actividades, de decisiones anti-migraciones, y que están volviendo a implementar el paradigma de la seguridad nacional, nosotros estamos justo en la misma disposición de seguridad nacional de la década del 70, la misma, la de la Guerra Fría, la de los dos grandes polos, ¿verdad?, Rusia y Estados Unidos. Y ahora que hay una regresión autoritaria, nosotros estamos listos. No tenemos que hacer ningún, entre comillas, ajuste para satisfacer la regresión autoritaria que vemos en Brasil, en Estados Unidos, qué sé yo. Eso tiene que llamarnos a reflexionar. Durante 30 años no nos hemos detenido a revisar las condiciones a partir de las cuales los migrantes ejercen derechos fundamentales en nuestro país. Una de las principales razones de esa precarización dice relación con la discrecionalidad que el decreto ley le entrega a la autoridad migratoria. Discrecionalidad en la entrada. Acordémonos que esta es una ley de extranjería que regula principalmente el flujo de personas por la frontera. Hay una discrecionalidad que tiene fuente legal que autoriza a las autoridades administrativas para discrecionalmente autorizar o no autorizar la entrada de ciertas personas en la frontera. No se trata de que las condiciones o de que los requisitos de entrar a Chile sean muy exigentes. Ese no es el punto. El punto es que el funcionario o la funcionaria que está en la ventanilla de la frontera está legalmente habilitada para rechazar el ingreso de personas, de extranjeros, de inmigrantes, por causales tales como el interés nacional o la utilidad nacional. La utilidad. La utilidad, eso dice la ley. Artículo 13 del Decreto Ley 1094, la utilidad. Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre cuando un sujeto, cuando una persona tiene el espacio para decidir discrecionalmente? Se cuelan, se proyectan en su decisión todos sus sesgos. Y si esa persona es machista, el contenido de la decisión va a ser machista. Si esa persona es xenófoba, el contenido de la decisión va a ser xenófoba. Si esa persona es racista, el contenido de la decisión del Estado va a ser racista. ¿Por qué? Porque no hay criterios claros para determinar los requisitos de entrada, incluso de salida, de expulsión de los migrantes, porque queda entregado a la discrecionalidad de la autoridad administrativa. Básicamente, la autoridad, el funcionario de la PDI que está en la frontera. Por eso tenemos una crisis migratoria, porque llegan
están llegando efectivamente muchos migrantes, lo que no es malo, están llegando muchos migrantes a la frontera, pero como los requisitos de entrada no están establecidos, rebotan. Pero no rebota el alemán, ¿verdad?, que es gerente de Siemens. No rebotan los argentinos en el extremo austral. Están rebotando mujeres, están rebotando personas afrodescendientes. Están rebotando personas que vienen de Colombia, Haití, Ecuador. Eso es puro sesgo. Y esas condiciones para el ejercicio de los derechos fundamentales de los migrantes las generamos nosotros. Bueno, yo podría estar mucho rato aquí hablando. ¿Cuánto llevo? ¿Cuánto me falta? No me fijé cuando empecé a hablar. ¿Ya cuánto más? ¿Unos 5? ¿Sí? Ya. Miren, algunos datos para comprender las falencias que tiene la legislación chilena. Probablemente el primero es que tenemos una legislación que es efectivamente de extranjería, de modo tal de que la legislación chilena no contiene un diseño legislativo específico para la integración, ¿verdad? La perspectiva del Estado sigue siendo en clave fronteriza, ¿verdad?, como si el Estado pudiera controlar los flujos migratorios a través de decisiones políticas, desconociendo el impacto que tienen las condiciones estructurales en los flujos migratorios. Está pasando con la comunidad que viene de República Dominicana, ¿cierto? Se estableció una visa especial para contener, para controlar la migración que viene de República Dominicana, y eso lo único que generó fue un aumento de la inmigración irregular. El otro gran problema que tiene la legislación es la falta de reconocimiento de derechos específicos. Está relativamente reconocido que los derechos genéricos que reconoce la Constitución se reconocen efectivamente de manera universal. Hay una titularidad universal respecto a los derechos que están en la Constitución. Pero hay una precarización muy evidente en las condiciones para el ejercicio de esos derechos. Por ejemplo, algunos datos. En Chile, el 5,5% de los nacionales que arrienda una vivienda la arrienda sin contrato. El 5,5%. Entre los migrantes, esa cifra se dispara al 25,2%, en promedio, 25,2%. Estos son datos que están extraídos de la encuesta Casen, fueron publicadas en un librito que salió hace poco, en un artículo de Luis Taller. 25,2%, 5 veces más. 25,2% además en promedio, porque con los haitianos, entre los haitianos, la cifra llega al 40%. Claro, y uno dice, bueno, pero ¿cómo le pueden cobrar 500 lucas a una persona por una pieza de 2x2? Bueno, así pues. Y eso lo hacemos nosotros, insisto, no lo hacen los inmigrantes, eso es responsabilidad nuestra. En Chile, un 2,3% de los nacionales no tiene régimen de salud público o privado, 2,3%. Esa cifra entre los migrantes se dispara al 15,4%, en promedio. El 15,4% de los migrantes no tiene régimen de salud pública o privada, 15,4%. De nuevo, en ciertas comunidades nacionales la cifra es mucho mayor. Y sin embargo, a propósito de que nos roban el puesto de trabajo y que no pagan impuestos y que no contribuyen al desarrollo social, sin embargo, en Chile el 58,1% de la población nacional está en edad de trabajar. 58%. Entre los migrantes, esa cifra se dispara al 75%. El 75% de la comunidad migrante está en condiciones de trabajar, por edad, 75%. Muy por sobre la media nuestra, ojo. O sea, no solamente hay una mayor escolarización formal en las comunidades migrantes, sino que además hay mayor capacidad de trabajo. Hay mayor capacidad de trabajo. O sea, la contribución proporcionalmente que los migrantes generan al desarrollo del país es mayor que la contribución que los nacionales hacemos al desarrollo del país. Y eso nadie lo dice, eso no lo estamos diciendo. ¿Qué estamos diciendo? Que los migrantes son una amenaza. ¿Una amenaza para quién? ¿Una amenaza para quién?
Por último, y con esto cierro para no dar la lata, para no dar tanto la lata, quisiera compartir algunos datos, algunos antecedentes que permiten evaluar la forma en que estructuralmente los migrantes ejercen el derecho madre probablemente de los derechos, que es el acceso a la justicia. ¿Verdad? ¿Cuáles son las condiciones que las personas tenemos para acceder a la justicia cuando los derechos son vulnerados? Aquí hay un problema que es un poco técnico, un poco fome, que dice relación con la forma en que la legislación migratoria regula lo que se conoce como el procedimiento administrativo. O sea, las normas que establecen la forma en que las personas nos relacionamos con la administración del Estado. ¿Ya? Hay una normativa general, genérica, que es la Ley de Procedimientos Administrativos, que señala que esa ley es obligatoria en todos los procedimientos administrativos del Estado y que se aplicará de manera supletoria en aquellos procedimientos sectoriales que tengan, por así decirlo, vacíos o lagunas en su normativa. Bueno, esa norma que tiene carácter supletorio no se aplica en materia migratoria. No se aplica. A pesar de que la Contraloría ha insistido en que debe aplicarse supletoriamente la Ley 19.880. Como no se aplica, ¿cuáles son las consecuencias? La normativa sectorial no regula la bilateralidad de la audiencia, que es una garantía mínima, que cuando uno le acusan de algo, uno tenga la posibilidad de decir algo de vuelta, bilateral. No regula la presentación de pruebas por parte del migrante. No regula el derecho a defensa. No regula las notificaciones. No regula los recursos que un migrante puede presentar contra la decisión administrativa. Es tan dictatorial el diseño, para que no nos olvidemos que esto fue redactado en dictadura, es tan dictatorial el diseño que el migrante solo se entera de que hay un procedimiento de expulsión en su contra, cuando se le notifica la expulsión. Notificada la expulsión, tiene 24 horas para presentar un recurso en la Corte Suprema. O sea, te notificaron en Tocopilla o en Chile Chico, no sé, 24 horas, un recurso excepcional de 24 horas. Esas condiciones para el ejercicio de los derechos fundamentales de los migrantes las establecemos nosotros los chilenos. Eso es responsabilidad nuestra. Eso es responsabilidad nuestra. Y lo que termina pasando, y creo que aquí hay un dato que puede ser súper interesante, sobre todo para llevarlo fuera de esta sala, ¿cierto? Porque aquí en general hay personas que estamos preocupadas por este tema y que tenemos alguna sensibilidad especial con el tema migratorio, pero todos nosotros participamos de muchos espacios sociales, de muchos lugares, familias, reuniones, etcétera, donde hay gente que no tiene ningún interés en el tema migratorio. Y es nuestra responsabilidad extender esta presencia física, ¿verdad?, para que la gente que no está en condiciones de venir, porque no quiere, porque no le interesa, porque está en contra de los migrantes, se entere, aunque sea a través nuestro, de ciertas cuestiones. ¿Por qué? Entre las personas migrantes es muy fácil evidenciar una suerte de situación jurídica que también se ve entre los nacionales, pero que entre los nacionales no queremos ni considerar. Nosotros sabemos que los derechos fundamentales son universales y que se declaran por la Constitución para todas las personas por el solo hecho de ser personas. Entre las personas migrantes es muy evidente que existe algo así como una estratificación en las condiciones para el ejercicio de los derechos fundamentales. No todos los migrantes están en la misma situación jurídica, por temporalidad, por precarización, porque entraron a Chile por vía irregular, porque su regularización está en curso y se demora una eternidad, por la relación que hay directa entre la visa laboral y el contrato de trabajo, lo que no genera un incentivo a la migración regular, genera un incentivo al mercado negro de contratos de trabajo. Bueno, toda esa situación genera una fragmentación
en la titularidad y ejercicio de los derechos de las personas. Esa fragmentación, que es muy fácil ver en los migrantes, es plenamente aplicable a los nacionales. Y de eso nosotros no discutimos. Entre nosotras, las condiciones para el ejercicio de derechos fundamentales no son igualitarias, no son universales. Dependen de un montón de factores, de nuestra escolarización, etcétera, etcétera, pero principalmente de nuestro poder adquisitivo y probablemente más principalmente de dónde vivimos, del lugar en el que vivimos. Del lugar en el que vivimos dentro de Santiago, dentro del país, dentro de ciertas regiones, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque todas las condiciones normativas para garantizar el ejercicio de los derechos sociales, todos los servicios sociales están municipalizados, prácticamente todo. También la gestión migratoria está municipalizada. Y dada la segmentación geográfica de nuestras ciudades, particularmente las más grandes, lo que tenemos es que hay municipalidades pobres para gestionar la garantía de derechos de las personas pobres. Y esas condiciones son condiciones de pobreza. Esa fragmentación, y con esto termino, esa fragmentación que nosotros vemos en las personas migrantes, que se explica principalmente por su dispar condición, digamos, estatutaria o administrativa en el país, es la misma fragmentación que podemos ver entre nosotras, entre nosotros. Los migrantes, de alguna manera, son una oportunidad, no solamente para el desarrollo y el crecimiento económico del país, sino que son una oportunidad para nuestro desarrollo cultural, como lo han sido todas las oleadas migratorias de los siglos XIX y XX, como lo fueron los españoles del Winnipeg, como lo han sido los palestinos, como lo fueron los alemanes, etc. Deberíamos ser un poquito más humildes, probablemente, aprender de ellos y principalmente recoger el guante de lo que su realidad nos obliga a reflexionar respecto de la nuestra. Cómo la realidad de las personas migrantes en el país nos obliga a reflexionar respecto de nuestra propia realidad. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, muchas gracias. Bueno, creo que tenemos tres perspectivas respecto del tema que nos ha convocado. Yo quisiera rescatar de la intervención que ha hecho Ana Carolina la idea central, básicamente, de que, de acuerdo al testimonio que ella nos está dando y que por la información que nosotros tenemos, de que en Chile tenemos una contradicción, porque tenemos, por un lado, una Declaración Universal de Derechos Humanos que el Estado chileno firmó hace mucho tiempo, y en la práctica esos derechos no están siendo ejercidos. Creo que de la presentación de Catalina podemos ver que además tenemos un problema por la existencia de un conjunto importante de mitos que están fuertemente arraigados en este momento en los medios y en la población, probablemente con más fuerza en los medios, como motores de reproducción de una narrativa que en la población. Y finalmente creo que Jaime ha hecho el punto de que tenemos un problema estructural también que enfrentar. Y yo quisiera en este momento ofrecer la palabra para iniciar el debate, tanto para preguntas u opiniones. Tenemos un cierto límite de tiempo. Agradecemos la gentileza que ha tenido la vicepresidencia del Senado, pero tampoco podemos abusar del tiempo, así es que siendo 25 para las 8, yo trataría de hacer un uso moderado del tiempo, así que voy a ofrecer la palabra y está abierta la discusión. Muchas gracias. Voy a pedir a las personas que piden la palabra que se identifiquen al hablar y que sean breves, para que los demás también puedan tener tiempo de hacer consultas o dar opiniones. El señor ahí ha pedido la palabra. Ya, muchas gracias. Luis Cáceres, trabajador social. Bueno, voy a intentar ser muy telegráfico, pero yo creo que hay problemas que son globales.
el problema de la crisis medioambiental, COP25 plantea un nuevo tipo de inmigrante, la migración medioambiental. Y aquí en Chile se está produciendo la migración por falta de agua y por la crisis medioambiental interna de las zonas de sacrificio. Esa es una migración que va a tener que ser, entre comillas, reglamentada, ¿no? Pero hoy día, digamos, las consecuencias son muy graves, ¿no? Niños enfermos, bueno, ¿para qué voy a desarrollar si todos sabemos, ¿no?, lo que significa, ¿no es cierto?, la crisis medioambiental? Y eso no se soluciona solamente en los marcos del Estado chileno. Las migraciones es un problema global, universal. Trump, descendiente de inmigrantes, ¿no es cierto?, se opone a 50 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos. Eso es una realidad, y los centroamericanos, eso no lo van a parar con muros. Eso se hay que enfrentarlo con políticas globales, ¿no? De tratar de buscar soluciones que vayan más allá del pequeño Estado chileno, ¿no? A mí lo que me extraña es que hay 1 millón de chilenos viviendo afuera y no se sabe nada qué opinan. Y es importante incorporar a esta ley la opinión de esa comunidad chilena que ha sido excluida en este debate. Y tienen algo que decir porque están viviendo afuera. 120.000 chilenos viven en Estados Unidos. ¿Y por qué muchos de ellos en Silicon Valley? ¿Por qué? Porque el 2% del PIB se dedica a la investigación y la mayoría de los investigadores están afuera. Esa es la realidad también, digamos, brutal, ¿ya? Estados Unidos, bueno, por eso digo que voy a tener que intentar ser, porque se puede hablar mucho más, ¿no? Yo le agradecería si tienen también alguna pregunta a los panelistas. Sí va la pregunta, pero quiero que, porque esa cuestión yo no la escuché, por eso la estoy reivindicando, ¿no es cierto? La selección chilena, ¿no es cierto?, tiene entre sus jugadores a Jambo Seyur Coliqueo, hijo de haitiano y de mapuche, ¿ah? Y todo el mundo, CHI, la roja de todo. Y resulta que la selección chilena refleja también esa diáspora migratoria en su selección. Eso es, digamos, la discriminación aquí que se ha hecho, ¿no? Por lo tanto, yo veo que el problema no solamente está de los inmigrantes que llegan ahora, sino también la discriminación social, económica y medioambiental que hay. Porque resulta que en Santiago, ¿no es cierto?, no hay contaminación a los faldeos cordilleranos, pero sí en los otros sectores. Bueno, en resumen, yo creo que la COP25 va a plantear dramáticamente el problema de la migración medioambiental y va a haber que tener políticas, posición, postura, análisis y leyes. Yo no saco nada con andar parchando, esa es mi preocupación, ¿no? Yo entiendo bien que hay migración venezolana que tiene, digamos, origen político, la migración haitiana no es tanto política sino que económica, entonces son distintos tipos de inmigración que no pueden ser tratados todos en un mismo saco, yo creo. Económica, como dice acá, de acuerdo. Y también hay religiosa, llegaron sirios acá también y en fin, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que hay que saber diferenciar porque no se puede meter a todos en un mismo saco. Yo creo que es un error. Entonces, la pregunta, y con esto termino, agradeciendo, abusando de la paciencia de ustedes. Yo creo que esta es una medida de parche. No va a solucionar el problema porque no veo políticas globales, ni del gobierno, ni tampoco de los sectores, digamos, de la oposición. Veo puras medidas parche. Entonces, yo pregunto a los panelistas cómo verían ustedes, digamos, el problema en su totalidad. No con todas estas cosas que se han planteado. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Gabriel Sepúlveda, soy dirigente sindical. Soy miembro de una mesa sindical de migración, trabajo y género que viene funcionando desde el año 2017 y me llama poderosamente la atención de la presentación del abogado Jaime Baza, ya en relación sobre todo a un tema que él dice que el tema de la migración y la forma de enfrentarla es desde el punto de vista de nuestra responsabilidad en relación al asunto de los derechos fundamentales. Nosotros como mesa
en las presentaciones de concientización que tratábamos de hacer con nuestros compañeros dirigentes sindicales a través del país que nos tocó viajar, justamente planteábamos que la migración llegó y es un espejo que nos refleja toda la falencia que este sistema que se suponía que era tan espectacular y que nos hacía ser el ejemplo para el mundo y para Sudamérica, nos golpea en la cara. Y la verdad de las cosas que bastó levantar un poquito la alfombra para darnos cuenta que el tema no era tan espectacular. Mi pregunta específicamente al abogado, cuando usted nos llama a que somos nosotros las personas que debemos ejercer o los que estamos haciendo mal el tema del reclamo de los derechos fundamentales, yo le hago la siguiente pregunta: ¿cómo nosotros podemos reclamar derechos fundamentales, y en mi caso particular, en un régimen democrático que es el único que conozco, porque yo crecí en dictadura y ahora crecí en este sistema que se suponía que es democrático, pero que parece que solo cada 4 años cuando tenemos que votar? O sea, ¿de qué forma yo, ciudadano común y corriente, ejerzo esos derechos, defiendo esos derechos y obligo a que se cumplan esos derechos? Esa es mi consulta. Sí. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por las exposiciones muy interesantes. Mi pregunta va relacionada especialmente... Perdón, ¿se puede presentar con... Perdón. Para los panelistas. Soy Luisa Saavedra. Está relacionada con el tema que a mí me pareció súper relevante, lo que planteaba el abogado respecto de la relación que existe entre el ejercicio de los derechos fundamentales de los pobres chilenos y los migrantes, es decir, con la falta también de la discriminación de los propios chilenos en el ejercicio de sus derechos fundamentales. En ese sentido, y pensando en la ley y en los proyectos que se están discutiendo, yo quisiera preguntarle, no solamente a él, sino que en general se plantearon 4 aspectos fundamentales que debieran incorporar la ley. Pero a mí me parece que uno de los fundamentales también es esto de la conciencia de que no somos un país con todas las condiciones para ejercer cualquier cantidad de migrantes. A veces a mí me parece pero lamentable incluso la gente progresista cuando dice que da lo mismo que no tengan las mismas condiciones, que por lo menos tienen trabajo y pueden mandar algo para su país. Es decir, como que pueden haber ciudadanos de primera y segunda clase, sin dignidad, ¿no? Entonces, para mí, la regulación, yo viví, por ejemplo, exiliada en un país escandinavo, y la regulación allá es súper fuerte, pero las personas extranjeras que son aceptadas que ingresen, y no porque sean pobres o porque sean menos pobres, tienen las mismas condiciones y los mismos derechos y se les generan las condiciones para que lo puedan ejercer. Y de ese punto de vista, para mí, uno de los puntos para una ley es la información que deben tener acceso a los migrantes y las condiciones de trabajo. Por supuesto, en función también de las posibilidades que tenga el país, pero normalmente el país no ha generado ningún tipo de condición especial para los migrantes. Ese es un punto. Y en el plano también laboral, que a mí me parece sumamente interesante, el tema de cómo, y también tiene que ver con la cultura laboral en Chile, de cómo piensan ustedes que se puede evitar que los empresarios, porque supuestamente no se paga menos a los migrantes, o sea, desde el punto de vista laboral de la ley, pero contratan a trabajadores mayoritariamente con sueldos mínimos. Entonces, no puedo pensar que la ley está resolviendo el tema de la igualdad salarial. En esos 2 aspectos me gustaría preguntarles cuáles piensan ustedes que debieran ser los elementos que debiera incorporar la nueva ley. Muchas gracias. Vamos a cerrar la primera ronda de preguntas con la última comentario o pregunta de la señora. Hola, mi nombre es Ruth Urrutia. En honor al tiempo cortito,
dado que enfrentamos la migración como un rechazo con una ley creada en dictadura y que se ha mantenido en la perspectiva de fronteriza, yo quería dar vuelta al tema y preguntar, atendiendo a que la migración no se puede detener, que es como un río, como dice un autor por ahí, es un río que jamás se detiene, por lo tanto, esta forma de legislar de rechazo más bien genera un tipo de migración que es la migración irregular. Entonces, la pregunta es, ¿no se está más bien provocando una migración irregular en un país profundamente neoliberal, como dice el último exponente, donde se han coludido, por ejemplo, en ejercicios básicos como la salud de los adultos mayores y simplemente han obtenido un curso de ética? Entonces, y si es profundamente neoliberal y hay un manejo en ese sentido, por una parte no se está provocando la migración irregular y por otra parte, ¿de qué manera esto está incentivando estos nacionalismos que ha llevado a determinados gobiernos a instalarse? O sea, esto es un círculo vicioso. Esa es mi pregunta. Muchas gracias. Le vamos a dar la palabra entonces a Ana Carolina, a Catalina y a Jaime en el mismo orden de las presentaciones, por si desean hacer algún comentario o responder una pregunta. Gracias por sus aportes. Me parece al final súper contingente lo que cada uno y cada una trae a la discusión. Supongo que más relacionado con usted. Creo que sí. Creo que al final cuando se habla de la migración como una gran cosa, se pierden los matices y las delicadezas de la realidad, pero porque vivimos en una forma de construir conocimiento que simplifica todo, que intenta objetificar todo y por ende ignora muchos de los factores sociales y culturales de cada migración. Pero sí creo que hay como un núcleo en común de todas las migraciones y es que es un dispositivo neoliberal de seguir implementando esa forma de gobernar que es como una crisis constante. Siento que, por lo menos acá en Chile, es súper interesante eso de que estamos en una crisis ambiental en muchas regiones, pero como no llega a Santiago, como que es un tema que muchas personas obvian y no se dan cuenta que realmente hay lugares de Chile que se están quedando sin agua, que por ende existen vidas que son desechables y personas que mueren o que deben migrar, pero justamente por eso la migración es un tema, creo, tan nuclear en cuestionarnos el sistema en el que vivimos, porque al final el gran efecto que produce la migración en las personas es la falta como de tener un lugar donde pararse para poder decir, bueno, este es mi territorio, estos son mis derechos, estas son como las cosas a las que yo debería acceder como ser humano. Y eso, pues, al final, independiente de como si es una migración política, económica o ecológica, que creo que es un concepto muy, muy importante y muy interesante y no lo había personalmente escuchado, es esa necesidad de que las personas se sientan desestabilizadas y que no sepan realmente como cuál es su protección. Y también respecto a lo que dicen ustedes, como más o menos como en el núcleo, como por tema de tiempo, el neoliberalismo y la forma en la que se gobierna el país tiene mucho que ver con las empresas y con el dinero. La descentralización y la burocratización son como partes cruciales de ejercer el sistema capitalista y neoliberal, porque necesitamos nunca saber a quién reclamarle. Entonces, claro, suceden tantas cosas como bajo la mesa, como eso de, pucha, pero ¿cómo le pueden pagar menos a los migrantes? Porque no existe una forma de ejercer
el derecho a ser pagado menos, y cuando se vive en una constante necesidad, en un constante estado de deuda, de no llegar, de necesitar sobrevivir, se acepta lo que se puede. Yo soy una persona con formación acá en Chile, soy una persona universitaria, y en los momentos en los que yo me he visto necesitada de buscar pega, siempre tengo que buscar pegas por otros lados, porque en el momento que ven brasilera en mi currículum es como, no nos sirves. Entonces, yo por lo menos soy una persona que no tiene hijos, pero si tienes hijos y tienes todas estas obligaciones que cumplir, aceptáis la pega nomás. Y si te pagan menos, pucha, y si te acosan en el trabajo, pucha, y si te sacan la cresta, o si tienes un accidente y quedas en una situación de discapacidad, pucha nomás, po. Entonces, claro, pues tenemos que, supongo, buscar ese lugar de empoderación y de abogacía, y eso es algo que nos hace falta tanto a los migrantes como a las personas chilenas, po. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias por las preguntas. A mí me gustaría hablarlo de esto desde una perspectiva de imagen país. Chile, durante la década de los 90, 2000, vendió una imagen súper fuerte al extranjero. Somos el país más estable económicamente y político de la región. No sé si recuerdan más o menos esa imagen. Los jaguares de Latinoamérica. Hasta caemos mal a veces a los aeromozos de las aerolíneas, tripulantes de vuelo. Salió un estudio que ahora los chilenos somos tan pesados, quizás como los argentinos, que antes eran los más pesados. Acá dice, imagínense a lo que voy. Esta imagen país la vendimos hacia afuera. Los migrantes, la migración es algo natural. Siempre nos hemos movilizado para tener mejores condiciones. Nos cierran las fronteras en Estados Unidos, cierran las fronteras en Europa, que eran los principales países donde los migrantes podían traer dinero para sus familiares y enviar a través de las remesas. Las migraciones claramente llegaron a Chile. Entonces, ¿el país estaba preparado? No estaba preparado. Y ahí están las medidas parche que decía. Teníamos una ley muy antigua y donde tenemos una institucionalidad migratoria necesaria para hacer frente a esta migración. Las condiciones no estaban, porque ni siquiera no habíamos puesto el parche antes de la ley en decir, van a llegar migrantes, vamos a actualizar nuestra ley. Va a haber migrantes, vamos a meter más recursos al Departamento de Extranjería o subirle una categoría, por lo menos para que tenga su propio centro de estudios dentro del mismo departamento. Entonces, claramente no existían las condiciones y que hay que trabajarlas para la población extranjera, porque los flujos no se detienen. Ya vemos casos como Estados Unidos, que por más que han intentado poner fronteras, cerrar las fronteras, las personas siguen ingresando, porque las situaciones de vulnerabilidad en sus países de origen son peores a las condiciones que van a llegar al país. Y eso tenemos que tener claridad. Sí, es un nuevo foco de estudio el tema de las migraciones por causas medioambientales. Y donde más se ha visto esto, los movimientos de poblaciones por el cambio climático ha sido en las regiones africanas y de Asia. Generalmente esto se da primero con unos movimientos internos, o sea, población dentro del mismo país, y luego fuera de sus lugares de origen. Eso, ¿qué debería contener la ley? Yo creo que en primera instancia se requiere, como les dije, una mayor institucionalidad migratoria que pueda abarcar las migraciones en su conjunto. Acá Luis decía que hay más de 1 millón de nacionales en el extranjero. El Departamento de Extranjería y Migraciones no se hace cargo de estas personas, y eso lo ve el Departamento de Relaciones Exteriores. Vemos que el tema de migración es un fenómeno que diferencia entre los mismos ministerios y no le entregan un mayor poder, o sea, una mayor importancia desde el Ejecutivo hacia más abajo. O sea, han salido instructivos, pero el ministerio está dentro de un cuarto nivel administrativo. O sea, las únicas maneras que se ha podido estandarizar, más o menos,
El tema migratorio ha sido a través de los instructivos presidenciales enviados a por Michelle Bachelet a los distintos departamentos y distintos ministerios. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora sí, muchas gracias. Muchas gracias por las preguntas. Siempre me ha intimidado un poco cuando me dicen abogado. El abogado. ¿Qué opina el abogado? Como si, no sé, como si el grado fuera una garantía de algo, pero bueno. Pero me intimida, una tontera mía nomás. En fin. Don Luis, bueno, es muy relevante la pregunta que plantea, efectivamente, porque nos permite ver además no solamente ciertas razones que generalmente olvidamos, como la migración medioambiental o por razón ecológica, sino porque nos permite hablar de la migración interna, que es un tema también del que se habla poco. En un país que concentra, no sé, al 50 o 55% de su población en la capital, evidentemente detrás de eso hay un flujo migratorio interno muy importante. O sea, hay un flujo de la zona centro-sur, ¿verdad?, a la capital, hay un flujo importante de la zona centro-norte a la capital, y de eso en general se habla poco. No sabemos mucho, por no decir nada, respecto de cuáles son las condiciones en las cuales se integran las personas chilenas que sean obligadas, por la razón de la estructura de producción de este país, que sean obligadas a dejar sus ciudades y sus regiones para trasladarse a vivir en este hoyo lleno de cemento, contaminado, ¿verdad?, y cada vez más precarizado que es Santiago. De eso se habla poco y probablemente deberíamos hablar más. Y claro, el gran problema que está presente en su pregunta, y que yo la verdad que no sabría muy bien cómo contestar, es que seguimos con la dinámica de buscar soluciones parche, que de alguna manera nos permiten no ver el problema en su conjunto, ¿verdad? Sobre todo en un modelo, en un sistema que es mucho más abierto a la libre circulación del capital y no a la libre circulación de las personas. Y eso es algo que nos debería llamar a reflexionar. O sea, todo lo que nosotros hacemos pareciera que no está en función de nuestras propias vidas. Y eso es algo que, a propósito de la migración interna, podríamos visibilizar. En Santiago no tienen idea de cuáles son las condiciones en las que están viviendo las personas en Quintero o al interior de la quinta región, donde literalmente, efectivamente, no hay agua. Y claro, a propósito de las cosas que no pueden ser dichas, estamos empezando a hablar de racionamiento eléctrico, de racionamiento hídrico, pero para consumo humano. Y el consumo humano es algo así como el 3% del total del consumo de agua del sistema nacional. Entonces, ¿por qué no hablamos de restricciones al consumo hídrico de las mineras? El ministro de Agricultura tiene derecho de aprovechamiento de agua, esto lo dijo Rodrigo Mundaca en CNN hace algunos días, tiene derechos de aprovechamiento de agua equivalente a 79.000 litros por segundo. 79.000 litros por segundo. Y el problema es que yo me ducho por más de 3 minutos. El problema del gobierno es que las duchas son muy largas. Por favor. 79.000 litros por segundo, una persona. Entonces, claro, don Luis, efectivamente tiene razón. Hay un problema aquí gordo del cual no estamos hablando de pequeñeces, ¿ah? De no regar el pasto en la tarde. Está bien, no hay que regar el pasto en la tarde, hay que hacerlo de noche, pero hablemos de las grandes actividades que consumen agua. Don Gabriel, claro, nosotros tenemos una responsabilidad importante no solamente respecto de cómo ejercemos nuestros derechos fundamentales, sino también de cómo las personas de nuestro entorno más cercano ejercen derechos fundamentales. Y la única forma no sé si la única, pero la principal forma de reclamar por nuestros derechos es organizándonos. No es casual que las condiciones para el ejercicio de los derechos fundamentales sean tan precarias y nuestros niveles de sindicalización sean tan bajos. ¿Ah? No es casual que llevemos 40 años aceptando que nos descuenten el 10% de nuestro sueldo todos los meses,
para que con eso se financie el sistema financiero, se sostenga el sistema crediticio y no nuestras pensiones. Y llevamos 40 años aceptando eso. Y eso es así, eso se ha conseguido gracias a la desarticulación de quienes trabajamos, a la desarticulación de quienes vivimos de nuestro trabajo. Todavía tenemos algo en común, todas aquellas personas que necesitamos trabajar para vivir, que somos la gran mayoría. Esa gran mayoría debiera organizarse de modo tal de que no sean nuestros representantes los que estén obligados a tomar una decisión cuando se afecten nuestros derechos, sino que cuando tengamos que tomar una decisión seamos nosotros quienes estemos tomando esas decisiones y no nuestros representantes. Hay un desafío muy grave, muy duro para la democracia representativa, una democracia que está haciendo agua no solamente en Chile, sino que en todos lados, y nosotros mientras tanto la estamos viendo por la tele. Yo creo que lo primero es vernos las caras, empezar a juntarnos de nuevo, a confiar de nuevo en la persona que tenemos al lado, no mirar tanto nuestras diferencias, sino que mirar nuestras similitudes. Y para personas que necesitan trabajar para vivir tenemos mucho más en común que diferencia, mucho más. Doña Luisa formuló una pregunta que es compleja de contestar. Si es que podemos aceptar, bueno, la nota que tomé yo, si es que podemos aceptar un número ilimitado de inmigrantes considerando que no podemos garantizar condiciones dignas de vida, o algo así más o menos lo interpreté yo. El problema es que esa pregunta tiende a llevarnos a discutir sobre una cuestión que en Chile se ha discutido mucho y que yo creo que se ha resuelto en general mal, que es el incentivo a la inmigración calificada. La inmigración calificada. Esto es aceptar profesionales, pero no aceptar obreros, o aceptar gente joven y no aceptar gente vieja, o aceptar gente sana y no aceptar, no sé, personas con discapacidad, por decir algo. Y es una discusión dura, injusta, que sigue tratando a las personas como recursos económicos, ¿verdad? Y que además no nos permite de nuevo revisar o reflexionar en torno a que no podemos garantizar condiciones dignas de vida para los inmigrantes porque ni siquiera somos capaces de garantizar condiciones de vida dignas para nosotros. Y esto está directamente vinculado con la pregunta que señalaba don Gabriel, en el sentido de que, bueno, alguna responsabilidad tenemos que tener también respecto de cómo ejercemos nuestros derechos fundamentales. Por eso ese efecto espejo del que hablaba don Gabriel es tan importante. No vaya a ser que no queremos mirar a los migrantes a los ojos, porque mirándolos a ellos a los ojos, en realidad nos estamos mirando a nosotros mismos. Y eso es algo que en Chile no nos gusta mucho hacer. Y la señora Ruth pregunta también un tema importante, y yo creo que tiene toda la razón, y esto también es algo que hay que conversar. Los flujos migratorios, particularmente en comunidades culturalmente tan estrechas como lo son las latinoamericanas, donde hay sectores donde las fronteras son súper arbitrarias y están más bien difusas, esas comunidades generan flujos que son de alguna manera estructurales. No vamos a alterar esos flujos con decisiones políticas. Lo que esa decisión política generalmente genera es el tránsito, no es que genere menor migración, sino que genera mayor migración irregular. Y eso está súper estudiado, eso es así. Aumentar los requisitos de entrada al país, establecer visas especiales, por ejemplo, las visas de tramitación consular en Haití o en República Dominicana, no disminuye el número de haitianos o de dominicanos que llegan al país. Lo que pasa es que aumenta el número de personas que entran por pasos fronterizos no habilitados, estimula el tráfico de migrantes, la trata de personas, ¿verdad? Y claro, como en esta clave neoliberal, el migrante siempre es visto como un recurso y hay muchos negocios detrás de la inmigración irregular, de alguna manera hay que también ser capaces de revisar con honestidad en qué sentido las decisiones de este gobierno en particular son funcionales a los intereses económicos de los grupos que lucran con la inmigración irregular. Y de aquellos sectores que lucran políticamente con la incitación al nacionalismo. Eso no es gratuito,
y en un contexto de hiperfragmentación, el nacionalismo tiene un rendimiento político súper fuerte. El problema es que ya sabemos para dónde lleva eso. El nacionalismo irreflexivo solo genera muerte. Nada más. El nacionalismo destruye no solamente a las sociedades, el nacionalismo destruye no solamente a las familias, el nacionalismo nos destruye a nosotras, a nosotros, nos mata, literalmente nos mata. Si algo hemos aprendido en la historia del sangriento siglo XX es que el nacionalismo solo genera muerte y destrucción, nada más. Bueno, eso es lo que yo creo. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Vamos a dar por concluida la sesión de hoy día del panel. Quiero agradecer la participación de todos y todas quienes han concurrido a este segundo panel. Quiero dejar también a todas las personas invitadas al tercer panel que vamos a realizar el próximo lunes, donde el foco de la discusión que esperamos poder llevar adelante está en los desafíos políticos del problema. Hemos analizado la dimensión internacional, la discusión entre los derechos de migrantes y los derechos de las personas que viven en Chile y que no están migrando, y nos interesa abordar también la dimensión más política, que no es solo legislativa, es muy amplia, como se ha esbozado acá en las preguntas de ustedes y en las intervenciones, y para eso esperamos contar también con la participación de algunos destacados especialistas y también parlamentarios que se han comprometido a participar. Así que están todas y todos ustedes cordialmente invitados el próximo lunes en este mismo edificio. No sé si todavía es en la misma sala, pero muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias.